Hola amigos del hobby, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo de vuestro canal, Just Hammer. Hola amigos del hobby, ¿qué tal? Soy Rosa del estudio La Rata Mojada, pero hoy no vengo aquí como pintora a hablaros de colores o técnicas. Hoy vengo a traeros historias de Warhammer Fantasy. Creo que es un mundo lo bastante interesante y para mí desconocido, y he pensado que tal vez querráis descubrirlo conmigo o recordarlo si es que ya lo conocíais de antes. Así que acompañadme, que traigo muy buenas historias. Para empezar, he elegido un personaje que me atrae en especial. Tal vez sea porque me gustan bastante los vampiros. Esa facción tiene miniaturas impresionantes que estoy deseando pintar. Y mirando entre los más famosos de sus héroes, he encontrado a uno que ha llamado mi atención. Y es Manfred von Carstein. Que también está Vlad o Conrad, pero Manfred ha llamado especialmente mi atención. Así que acompañadme y os cuento su historia. Es el último y más peligroso de los condes vampiros, el más astuto, un estratega y un general magistral, pero carece de la visión y el ingenio de Vlad, que es lo que parece único que le falta. No se sabe nada de su origen, o por lo menos yo no lo he encontrado, y por primera vez se habla de él durante el reinado de Vlad sobre Silvania. Tras la destrucción de Vlad, en la que se dice que Manfred intervino, haciendo que se quitara el anillo que le hacía que pudiera volver de la muerte, fue uno de los 5 vampiros que quisieron controlar Silvania, lo que desencadenó una sangrienta lucha de poder. Uno de estos vampiros murió bajo las espadas de los soldados del Imperio. Otro fue empalado por las estacas de cazadores de brujas y parece ser que el tercero fue cortado en pedazos por sus rivales. Manfred desaparece un tiempo, dejando a su hermano de sangre, Conrad, gobernando la provincia. Durante ese tiempo, Manfred se dedica a recopilar conocimiento nigromántico. Uno de los lugares que visitó fue las tumbas ancestrales de Nehekhara y las antiguas ruinas de la ciudad de Lamia. Allí buscó los secretos de la no vida. Estudió los hechizos ancestrales del libro de los no muertos y al final su viaje en busca de conocimiento lo llevó a Nagashizar, la ciudadela del gran nigromante. Allí pudo estudiar con grandes maestros que sirvieron a Nagash. Nadie sabe qué trato hizo con ellos, pero consiguió un descubrimiento tan profundo que cambió el curso de la historia. Después de dar por finalizado su viaje, volvió cuando Conrad fue destruido, lo que a mí me parece mucha casualidad. Se quedó con su ejército de no muertos y reunió a los últimos competidores bajo una bandera de tregua y luego acabó con todos ellos. Después mezcló sus cenizas con hierro maldito y se forjó una armadura que añadía su fuerza a la suya propia y sin esfuerzo asumió el control de las legiones no muertas. Con el paso del tiempo, Manfred ha acumulado una biblioteca asombrosa, pero ni siquiera se acerca a los conocimientos que el vampiro guarda en su cabeza. Él sigue considerándose un estudiante y devora todo conocimiento y experiencia a su alcance. Es lo bastante sabio para saber que no es ni omnipotente ni invulnerable. Por eso nunca cuenta con que sus poderes vampíricos sean suficientes para salvarle
y jamás confiaría su no vida a un artefacto como el anillo de los von Kastein. No vaya a ser que le ocurra como a su padre. Manfred es casi tan cuidadoso como Vlad a la hora de ocultar su verdadera naturaleza. Cuando viaja para ver a sus aliados más allá de las fronteras de Silvania, se hace pasar por un señor imperial, cortés y arrogante, tal y como se esperaría de alguien así. Pero cuando alcanza su cenit, revela su identidad, y en ese momento estaba tan imbuido de energía nigromántica que su rostro se había desfigurado y parecía el de un cadáver. Al parecer antes su apariencia era la de un apuesto caballero, alto, guapo y bueno, digamos que cumple con todos los cánones vampíricos. No diría clásico, porque si tomamos clásico a Nosferatu, pues no sería así, pero sí los de Gary Oldman en Drácula, más o menos, así me lo imagino yo. Bueno, en este momento, cuando ya se hace ver su verdadera naturaleza, comienza una guerra de terror y destrucción que se dice que solo había sido superada por la que inició Vlad un siglo antes. Durante más de una década, Manfred lleva el terror al imperio, y solo con la fuerza combinada de 5 provincias y los enanos de Karaz a Karak pudieron derrotarlo. La historia cuenta que el conde vampiro fue abatido por el colmillo rúnico del conde Martin Andersen de Stirland, mientras que intentaba retirarse de la batalla. Pero no todo el mundo cree que esto sea cierto, y persiste el rumor de que sigue vivo y que volverá, que solo está en las sombras resguardándose para curarse las heridas y esperar que los mortales se olviden de él y su recuerdo sea solo un mito. Ventajas de ser vampiro: puedes esperar a que tus enemigos simplemente mueran de ancianos. Contradiciendo estos rumores, el poeta Felix Jaeger afirma que lo ve en uno de sus viajes junto al matador Gottfried Gurnisson, pero nadie le cree. Su reputación de criminal y extravagante pues hace que sus relatos no sean del todo creíbles. Además, ningún erudito puede creer que un vampiro tan poderoso como Manfred se dé a la fuga de un enano paria con un candelabro de plata en cada mano. Al parecer, la realidad de lo ocurrido es que un nigromante inconsciente recupera su cuerpo del fondo del pantano y lo resucita. Sea como sea, lo importante es que ha vuelto y ha aprendido de sus errores, y si ahora posee la felicidad de Conrad y la visión de Vlad, el imperio está en graves problemas. 400 años después de que acabasen las guerras de los vampiros, Manfred sigue buscando la manera de realizar su plan. Quiere expandir la no muerte por todo el mundo y convertirlo en una necrópolis en la que los vivos sean esclavos de unos cuantos elegidos. Por eso usa todo su poder mágico y realiza un ritual para desenterrar uno de los legendarios 9 libros de Nagash, y así poder convocar la Gran Oscuridad, el primer paso de su plan para convertirse en el señor inmortal de su propio reino sombrío. Esto provoca la reacción de los defensores de la luz, tal y como él se esperaba. Lo raro hubiera sido que no hubieran hecho nada. Volvemos al momento en el que se supone que Manfred es destruido por Martin Andersen, el conde elector de Stirland. En la historia de Manfred hay ocasiones donde ciertos detalles cambian. A veces son más grandes, a veces son más pequeños, a veces os lo cuento y otras veces me los he saltado. Pero cambian de un módulo, bueno, más que un módulo son campañas lo que hay aquí. Pues cambia de una campaña a otra o con el avance del trasfondo y demás. Y esta es una de las ocasiones. Ya habéis visto antes que primero que si se esconde, luego que si lo resucita un nigromante, pues ahora se supone que lo que ocurre en realidad es que los historiadores mienten
o son engañados, vamos también a darle un voto de confianza a los historiadores, por un noble que no quiere ser recordado como el que deja escapar al conde vampiro. Manfred, viendo que su ejército estaba siendo derrotado, huye a Silvania para analizar lo que había ocurrido y trabajar durante los años siguientes entre las sombras. Su conclusión fue que el orgullo le llevó a intentar conquistar el imperio donde Vlad no pudo, y que ese fue el error que no volvería a repetir. Si no podía conseguir lo que quería usando la fuerza, lo conseguiría con engaños y magia. Con el mundo dándole por muerto, Manfred tiene una ventaja increíble y construye una red de informadores y espías en todas las grandes ciudades entre las montañas del fin del mundo y la frontera de Bretonia. Mientras tanto, Stirland reclama Silvania tras la batalla de Helfeng y Averland intenta pelear por ella. En ese momento las fortalezas de Manfred se habían reconstruido y cualquier ejército que se hubiera acercado solo habría conseguido un triste final. Pero era necesario que el mundo siguiera pensando que la amenaza de los condes vampiros había acabado, para seguir teniendo la libertad de la que disfrutaba. Así que ambos ejércitos marcharon por Silvania sin encontrar más oposición que la que representaban el uno por el otro. Aprovechando esta tensión creciente entre las dos naciones, Manfred consigue, mediante engaños, que la rivalidad termine en una guerra abierta. De este modo, él podía camuflar muchas de sus acciones. Sus espías se podían mover sin llamar la atención. Podía seleccionar a aquellos que destacaran para convertirlos en vampiros e ir engrosando las filas de su propio ejército. Si algún noble intentaba conseguir que llegara la paz, Manfred se encargaba de su desaparición o de su muerte a manos del enemigo, al menos en apariencia, lo que hacía que la guerra se agravara. Como ejemplo, hizo que la boda entre dos nobles que pretendían forjar una paz sólida acabase de manera horrible. Bajo la influencia hipnótica del vampiro, la novia le cortó la garganta a su marido durante la noche de bodas. Pero esto terminó siendo solo un juego para Manfred, uno que lo distraía cuando sus estudios lo saturaban y necesitaba descansar, hasta que llegó un día en el que perdió todo el interés en seguir jugando y se quedó sumido en la búsqueda de los 9 libros de Nagash, tomos escritos en sangre que recopilaban el conocimiento del gran nigromante. Porque todo el mundo sabe que si no está escrito en sangre sobre piel humana, no es un libro que merezca la pena. Después de un tiempo, Manfred viajó a Nagashizar, donde descubrió unas bóvedas en las que se guardaban 3 de los libros de Nagash. El vampiro estaba seguro de que el nigromante intentaba manipularle de algún modo, pero creía que sería capaz de dominarlo e ignorar su influencia. Manfred, hemos dicho antes que lo de su ego bien, pues aquí tenemos otro ejemplo. Parece ser que no lo aprendió del todo. Durante la campaña del fin de los tiempos, que por cierto esta es la que hace que muchas de las cosas anteriores se cambien para que se adapten a lo que iba a ser la última campaña de Warhammer Fantasy, pues durante esta campaña Manfred hace todo lo posible por resucitar a Nagash y así conseguir más poder. Para conseguirlo viaja por todo el mundo buscando los artefactos y sacrificios necesarios. Una de las cosas que consiguió fue atraer al gran teogonista Bokmar a una trampa, lo que selló el destino tanto del hombre santo como de su ejército cuando se adentraron en lo más profundo de la oscuridad de Silvania. Para evitar que esto siguiera pasando, Baltasar Gelt convirtió Silvania en una prisión mágica que mantendría encerradas a todas las criaturas sin vida. Cómo consigue esto es otra historia que merece ser contada, pero de serlo será en otro momento. Como os podéis imaginar, esto supone un impedimento bastante grande para lo que Manfred quiere hacer.
pero por suerte para él, sus planes tenían la misma meta que los de Arkan el Negro, mano derecha de Nagas. Así que este se presenta en Silvania para ayudar a Manfred o hacerse cargo de la situación si el vampiro se niega. Pero Manfred decide llegar a una tregua y juntos recuperan los artefactos que faltan después de que Arkan encontrase una grieta en el Muro de la Fe, que es como se llama el muro que rodea a Silvania y que los tiene encerrados. Al final, juntos consiguen traer de vuelta a Nagas. Como recompensa a su esfuerzo, Manfred obtiene más poder, como si le faltara, el título de Mortarca y una impresionante y poderosa montura de terror abismal llamada Ashigaroth. Si no habéis visto la figura de Manfred montada en Ashigaroth, os recomiendo que la busquéis y la veáis porque es impresionante. A mí personalmente me gusta mucho, aunque en este caso Manfred es ensombrecido totalmente por la montura, que es impresionante. Pero bueno, seguimos con la historia. Manfred no puede parar de pensar en traiciones y mentiras, que parece que, no sé si es que tiene alguna extraña obsesión, pero parece ser que ni un solo momento puede parar. Y Nagas, en una ocasión, lee su mente, cosa que no sé si es algo puntual o si lo suele hacer a menudo con sus subordinados. La cosa es que, obviamente, al entrar en sus pensamientos y ver lo que se cuece ahí dentro, decide castigarlo. Y para ello, lo que Nagas cree que va a fastidiar más a Manfred es resucitar a Vlad von Carstein, el que digamos que es su padre y que además pues parece ser que era más alto, más guapo y mejor estratega. Y a pesar de que está debilitado y desarmado, recién resucitado es capaz de, en combate singular, vencer a Manfred. Esto no solo significa que el padre haya vencido al hijo, y aunque esté debilitado y demás, sino que de cara al ejército que estaba a las órdenes de Manfred, su verdadero líder ha vuelto. Así que todos los partidarios de Manfred lo abandonan y apoyan al que consideran el verdadero gobernante de la línea de sangre von Carstein. Vlad es nombrado Mortarca también, y Nagas le envía para contener a las fuerzas del caos de Arcaon, mientras el propio Nagas comienza a conquistar el mundo para proclamarse el único dios verdadero. Durante la invasión de Nehekhara, Manfred se alía con Luthor Harkon, un vampiro pirata de la zona del Lustria, atacando al ejército terrestre de Thandri mientras Luthor ataca a la armada. Manfred se termina enfrentando en duelo al rey funerario Vejedes II, lo que me hace pensar que a Manfred le encantan los duelos. En este caso está a punto de morir por su lugarteniente, que lo salva hasta en 2 ocasiones apuñalando por la espalda al rey tumulario, lo que provoca que el pobre muera por culpa de una maldición. Cuando Nagas alcanza casi la divinidad y conquista a los reyes funerarios en Kenri, Manfred se horroriza y comienza a pensar que si se hubiera aliado con Seta, que viene a ser el líder de los reyes funerarios, podría haber evitado que alcanzara ese poder. No he encontrado referencias exactamente de qué es lo que hace que Manfred se horrorice, pero si contamos con lo que se sabe de Nagas, lo que él ha estudiado, lo que él ha viajado, que tiene uno de sus libros en su poder desde casi el principio, ¿en qué estaba pensando cuando lo convoca? ¿Qué pensaba que iba a hacer? Es una pregunta que me hago, sobre todo porque se supone que él es el estratega. No sé en qué estaban pensando cuando escribieron este módulo, pero seguimos. Mientras se fragua el fin de los tiempos, Manfred cada vez está más irritado bajo el mando de Nagas. Cuando las fuerzas de Nurgle invaden Silvania
intenta robar el poder de Vlad a sus espaldas, yo creo ya que para sorpresa de absolutamente nadie. Arkham lo nombra comandante en funciones, pero las huestes de Nurgle son demasiado poderosas y esto le obliga a unir fuerzas con Vlad cuando regresa de algo que ya contaré si hablo de Vlad en otro programa. Ahora mismo tampoco influye mucho. Lo que sí influye es que ni siquiera es suficiente esta alianza y ambos vampiros tienen que huir. Cuando Arkham ve que el ejército de Nurgle se está acercando a la pirámide negra, que fue creada por Nagash para almacenar toda la magia que pudiera y poder fortalecer sus rituales, manda a Manfred con un mensaje a Neferata, quien acepta defender la pirámide negra a cambio de recibir a Cálida como prisionera. Esta historia la verdad que me gustó bastante, pero así en resumen, Cálida es prima de Neferata y Neferata provoca la muerte de Cálida. Pero bueno, y luego ocurren más cosas, que si queréis puedo contaros en otro programa. Volviendo a la historia, al final, cuando las fuerzas de Nurgle atacan la pirámide negra, nada sirve y tiene que ir el propio Nagash en persona para enfrentarse a ellos con todo su poder. Pero, aún así, la pirámide queda destruida. Manfred en ese momento intenta hacerse con el mando de las legiones de no muertos de Nagash, pensando que éste habría caído durante el enfrentamiento. Pero Neferata tenía el mismo plan, y para colmo Nagash está débil, pero sigue vivo o no vivo o como queramos considerarlo. Y devuelve a Krell y a Arkham al mundo con el poder que le queda. Nagash, hecho un desastre, reúne el ejército que le queda y lo manda a Azel Loren, el bosque más antiguo que existe, para forjar una alianza con elfos, humanos y enanos que hayan sobrevivido. Mientras Manfred pierde el control de Silvania, que es entregada a Neferata porque se supone que Vlad ha muerto, otra vez. Después de una serie de tratos e intercambios, Manfred es despojado de su poder y dejado a merced de los elfos que lo encierran. Vlad, que había vuelto de entre los muertos, otra vez, fue a verlo una última vez antes de dejarlo morir. Imagino que que a pesar de cómo es, pues le acogió cariño. Total, es su hijo. Pero este no es el final de Manfred. Be'lakor lo libera a cambio de venderle a Liliath, oferta que el vampiro obviamente no rechaza. Sin aliados, una vez más, decide que apuñalar a Baltasar Gelt por la espalda cuando los encarnados sitiaban las torres de Middenheim era buena idea. La reacción mágica fue tan inmensa que le quita los poderes a los demás encarnados, vuelve loco a Manfred y mata a Teclis. Tyrion, en cuanto le ve después de asesinar a su hija y a su hermano, lo mata y su cuerpo cae. No he leído dónde, pero me imagino que es de lo más alto de la más alta torre, envuelto en fuego dorado, y sus cenizas son esparcidas al viento. A pesar de todo, el daño ya estaba hecho, y la grieta al reino del caos consume al mundo y a todos los que lo habitan. Y así termina la historia de Manfred von Karstein. ¿Qué os ha parecido? A mí me parece bastante interesante, sobre todo al principio. Es verdad que la parte donde Félix y Godric se lo encuentran, pero nadie los cree, tiene su gracia. Y el que haya varias versiones de qué ocurrió en aquella batalla, donde se le da por muerto la primera vez, también. Podéis decirme en los comentarios cuáles son los héroes que más os gustan, los que más curiosidad os dan, y puedo traerlos en los siguientes programas. ¿Qué os parece? Pero sea como sea, quedaos conmigo en este canal, porque nunca sabréis cuándo traeré vuestro próximo personaje favorito.